Lo que ha pasado en las últimas 72 horas, o quizá un poco más, es que hemos visto el cortejo fúnebre del líder supremo iraní. Fue asesinado en los primeros días de la guerra, el 28 de febrero, cuando el conflicto comenzó. Lo mataron junto con su comandante y varios miembros de su familia. Y ahora, por fin, han tenido tiempo de iniciar el funeral. Hasta ahora, el primer día estuvo dedicado a los representantes extranjeros que viajaron a Irán, y el segundo día fue para que el pueblo iraní saliera a las calles. Después fueron a la ciudad de Qom y luego a Karbala, que es muy importante en la fe chií, una de las cosas más sagradas. El imán Hussein, su historia y su realidad son de los elementos más conmovedores del Islam chií. Luego, ya sabes, cuando estaban allí en Irak, se produjo el ataque de Estados Unidos e Irán. Y después ayer fue en Mashhad. Participaron, según se dice, entre 7 y 10 millones de personas. Así que estamos hablando de un gobierno que supuestamente iba a colapsar el 28 de febrero o en 4 días. Y sin embargo ves que más de 40 millones de personas participaron. Se estima que más de 40 millones de personas tomaron parte en la procesión fúnebre del líder supremo de Irán. Esto es algo nuevo para el pueblo iraní como nación. ¿Cómo viste el funeral y qué implicaciones crees que tiene para el conflicto en curso entre Irán y Estados Unidos? Fue algo especial y sin precedentes para todo el mundo, no solo para el pueblo iraní, como decías. Nunca habíamos visto un funeral, nada que se acerque al nivel de participación masiva que hemos visto en los últimos días en Irán. Nada. Es realmente impresionante. Además, estuvo extraordinariamente bien organizado. Me refiero a ceremonias muy complejas, pasando de un lugar a otro, y todo salió muy bien. Y el único cambio, por así decirlo, fue necesario porque tuvieron que usar un helicóptero en la última parte, ya que los estadounidenses habían destruido un puente. Así que, ¿de qué estamos hablando? Creo que lo que estamos viendo es algo que va a causar un gran impacto en toda la región. Es, a la vez, una afirmación del poder blando de Irán. Y cuando digo poder, no me refiero al poder del Estado, me refiero al poder de una civilización. Y cuando hablo de civilización, no hablo solo de la civilización chií, sino, si se quiere, de toda la filosofía islámica que se remonta al siglo pasado, a ese renacimiento de finales del siglo XIX, que en realidad nunca llegó a consolidarse del todo. Y lo que vimos aquí fue, por así decirlo, algo que iba más allá. Se trató de una civilización islámica, de sus logros y de sus fortalezas. El eso no solo para impedir mis ciudades económicas. Because it wasn't about military force or economic force, it was the sheer force of people. Fue la fuerza pura de la gente expresando su voluntad de una forma muy poderosa. Y eso fue realmente importante. Creo que ha tenido un impacto, en cierto modo, al reavivar el sentido de una umma que había quedado un poco al margen por el sectarismo que Occidente ha fomentado y estimulado en la región. Pero siempre existió. Quiero decir, incluso en la época otomana, había un sentido de la umma. Y como digo, eso se había perdido. Pero creo que la manifestación, la gente, bueno, basta con mirar lo que pasó en Irak. No fueron solo los chiíes los que asistieron, también los suníes acudieron a rendir sus respetos. Y por supuesto, hubo un nivel enorme de participación oficial en esas ceremonias, incluido el expresidente de Rusia y muchos otros que también participaron. Y claro, en Occidente apenas se habló de ello, porque en Occidente se entiende que fue una especie de reprimenda al propio Occidente, y en particular a Trump, que junto con Netanyahu conspiró en el asesinato del líder supremo. Así que ha tenido un efecto profundo, que va más allá de la política, más allá del patrón brut, y que refleja en humans, humana de verdura, casbel soing. So es intual algo vez antes. I only experienced in a small amount of this once before,
Paradoxically, you might say I was invited to stay. Paradójicamente, podrías decir que me invitaron a quedarme en la mezquita del Imam Hussein, en Kabul. Y allí vi de verdad, quiero decir a la gente, todos, niños, jóvenes, mayores, todos, rodeando el santuario y tocándolo. La sensación de energía, de determinación, de fuerza, era palpable. Y creo que hoy estamos viendo lo mismo, pero a una escala muchísimo mayor, por supuesto. Es decir, sí, millones acudieron para cubrirlo, pero esto lo supera con creces. Así que la verdadera pregunta, me parece, es, ¿qué va a hacer Irán con todo esto? ¿Hacia dónde les va a llevar? ¿Y cómo van a seguir adelante? Creo que, en fin, el esqueleto ya se ha mostrado. El esqueleto está ahí, preparado para un cambio enorme, para una especie de salto adelante en términos de civilización para Irán. Civilizational terms, for Iran. But it has to find also the way. Pero también hay que encontrar la manera de transmitir, por así decirlo, los valores, el espíritu y la moral de la revolución al presente, a este momento, en el año 2026. A los jóvenes iraníes, de 18 o 20 y pocos años, que adoran la ropa de marca, los teléfonos inteligentes y, bueno, todos esos artilugios del mundo contemporáneo. No hay nada malo en eso. Pero ¿cómo se trasladan esos valores al mundo actual, al periodo contemporáneo? No diría moderno, sino contemporáneo. Creo que ahí es donde debemos prestar atención. Y pienso que las bases ya están claramente ahí, porque se ve que el mayor entusiasmo, el mayor fervor, viene de los jóvenes. Pero lo que ellos no quieren es que los hagan retroceder a la somnolencia, la complacencia y todo eso. You know, somnolence and complacency and everything. They don't want whoever leads them. No quieren que quien los dirija en el gobierno los lleve de nuevo a una especie de materialismo vulgar y a los valores de Occidente. Creo que lo que quieren es avanzar hacia una nueva revolución, una revolución basada en los valores originales. Y creo que Irán está en una buena posición para hacerlo, porque esto es algo que todo el mundo busca ahora, incluso en Occidente. Cómo superar ese nihilismo descendente que nos ha invadido, ese materialismo grosero, la destrucción total de los valores, la sensación de corrupción que existe en todas las sociedades occidentales y más allá. Y la gran pregunta es cómo avanzar, sobre todo cuando no hay partidos políticos que respondan a ninguna de estas necesidades. Who answer to any of these needs at all. Tweedledum or Tweedledee, one would give a little more tax. Tweedledum o Tweedledee, uno subiría un poco los impuestos y el otro los bajaría un poco. Quiero decir, eso no responde a ninguna pregunta. Así que creo que lo que queremos, ya sabes, en muchos sentidos, es mirar más allá. Y eso también nos lleva a Irán, no solo a la revolución y al profeta, sino incluso antes. Irán tiene una herencia muy larga, que tiene que ver con la luz, con la idea de llevar luz a la oscuridad, y con, si quieres, ese juego polar entre las fuerzas que tiran hacia arriba, que nos acercan a la luz, y las que tiran hacia abajo. No se trata de bien y mal. No es, ya sabes, maniqueísmo. Es algo distinto. Es una interacción entre la luz, la sombra y la oscuridad, que ha existido y que también forma parte de la civilización iraní. Into Iranian civilization too. So all of that, I think, is going to. Así que todo eso creo que va a... Bueno, Irán tiene la oportunidad de tomar la iniciativa en este sentido. Pero necesita un líder de verdad, capaz de ir más allá de la banalidad de la política de hoy y de ayer, y de las necesidades económicas de todos, por muy reales que sean, y encontrar una forma de elevarse. Eso es lo que diría Nima. Me he extendido bastante para explicarlo, pero, en fin, eso es lo que quería decir, creo. Y también es lo que ofrece. No deberíamos pensar en esto solo como un acontecimiento que ya ha pasado y que podemos volver a guardar en la estantería para seguir con otras cosas. Yo diría que es muy importante no dejarlo ahí, sino construir a partir de ello. Pero construir de una manera que tenga que ver, ya sabes, con volver a los valores arquetípicos de Irán y del Islam chií, por supuesto, pero también con la idea de la Umma y, si se quiere, de la revolución islámica. And the, if you like, Islamic revolution. Yeah. What was happening when all the people ¿Qué estaba pasando cuando toda esa gente, básicamente los funcionarios del gobierno iraní, estaban en Irak,
con el cortejo fúnebre que tenía lugar allí. Luego vemos a Estados Unidos atacando la parte sur de Irán, porque el martes había 5 petroleros de Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos intentando pasar por el estrecho de Hormuz, usando la parte sur del estrecho. Entonces Irán los atacó. Después, Estados Unidos intensificó los ataques. No habíamos visto un ataque de ese tipo desde la firma del memorando de entendimiento. Intensificaron los ataques el martes por la noche. Luego, Irán respondió, y Estados Unidos volvió a atacar el miércoles por la noche. Y se nota una especie de escalada en la forma en que Estados Unidos intentó atacar. Intensification in the way that the United States tried to attack. And they hit, as you mentioned, one of the bridges was Y atacaron, como mencionabas, uno de los puentes entre Teherán y Mashhad, que era importante por el funeral de ayer. Mucha gente quería llegar a Mashhad, pero no pudo hacerlo por culpa de ese puente. Luego, otro puente fue alcanzado en la parte norte de Irán, en una región llamada Akala, que está en la provincia de Golestán. La importancia de ese puente es que por ahí pasa el ferrocarril que conecta Irán con Kazajistán y con China. Esta es la situación entre Irán y Estados Unidos. Y el principal problema sigue siendo el estrecho de Hormuz y la forma en que Estados Unidos intenta usarlo sin coordinarse con la parte iraní. ¿Cuál es ese juego? ¿Y cómo ves el conflicto, la escalada entre ambos lados a medida que pasa el tiempo? It was, characteristic Trump. Fue el típico engaño de Trump. Pensó que podía ser una operación rápida, que todos los iraníes estaban muy centrados en las ceremonias, esas ceremonias tan complicadas, que su atención era limitada y estaba puesta en eso. Así que creyó que mientras se celebraban las ceremonias, podría lanzar una operación rápida, coordinada por la Marina estadounidense. Habían alineado varios petroleros y barcos para hacer un paso rápido por el lado omaní del estrecho, con el fin de poder decir, hemos abierto Hormuz, ya está abierto, el corredor estadounidense funciona, ha funcionado. Y pensó que estaba siendo ingenioso, por decirlo sin rodeos. He was trying to be cute, to put it bluntly. He thought this was a cute operation and that by Él pensaba que esto iba a ser una operación sencilla, y que al final del fin de semana podría decir, mirad, lo hemos conseguido, lo he conseguido, he abierto el estrecho de Hormuz y ahora todo el tráfico va a pasar por aquí. Pero luego se enfadó muchísimo, porque en realidad no creo que fuera tanto el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Creo que fue más bien el ejército iraní el que actuó contra esos barcos. O bien lanzó misiles, o les dio avisos, o, en el caso del gas natural licuado de Qatar, creo que incluso llegó a incendiarse. Me parece que hubo 4, quizá incluso 5 embarcaciones que no lograron pasar después de haber sido advertidas. Primero se les avisó, y si no obedecían la advertencia, se les disparaba. En cualquier caso, quiero dejarlo muy claro. However, let's be very clear. Iran has made this absolutely plain. Irán lo ha dejado absolutamente claro, de forma explícita. Ha dicho, no sé cuántas veces, que si alguien desafía el control iraní sobre el paso por Hormuz, no estará a salvo. No será algo seguro de hacer y podrían ser atacados. Y se les aconseja coordinarse con Irán y utilizar el corredor seguro iraní para pasar. Bueno, entonces, claro, llegó Vance, y eso en realidad revela mucho, porque lo que dijo, y creo que lo dijo esa misma noche, fue algo así como, mirad, escuchad, esto. Lo que queremos es Hormuz. Eso es lo que intentamos, Wing. Queremos que los iraníes entiendan que si Hormuz se cierra, seremos desastres. If Hormuz is shut, we will continue to attack you. In other words, if there are more incidents of... En otras palabras, si hay más incidentes de barcos detenidos para usar el sistema de paso estadounidense, ya sabes, por desgracia, creo que Omán ha estado sometido a una enorme presión para aceptar esto y decir sí, hay un paso cerca en las aguas territoriales de Omán. Pero han estado bajo muchísima presión. Y eso lo que ha hecho es confirmar algo muy importante sobre dónde estamos y lo que estamos haciendo. Quiero decir, Vance básicamente, y luego lo dijo en otra declaración más o menos, dijo, mirad, en realidad de lo que se trataba todo esto, todo este ejercicio, era de abrir el estrecho de Hormuz. De eso iba todo este ejercicio. Y después veríamos qué cartas quedaban sobre la mesa.
exercise was about, and then we'd see what cards were left afterwards. In other words, the MOU was simply En otras palabras, el memorando de entendimiento era simplemente, bueno, ni siquiera lo llamaría así, porque en realidad era más bien una especie de marco de desescalada. No contenía ningún acuerdo concreto, no era más que eso. Era un marco para establecer un alto el fuego, a partir del cual, ya sabes, pudieran desarrollarse las conversaciones. En fin, estaba bastante claro entonces que lo que los estadounidenses estaban haciendo, Irán estaba siendo manejado, todo el memorando de entendimiento. Y la verdad, parecía seguir exactamente el patrón iraní. Los 10 principios que el líder supremo había establecido estaban bastante bien reflejados en ese documento. Y claro, más de uno se sorprendió cuando los estadounidenses aprobaron algo que estaba tan claramente bajo la influencia iraní. so obviously in the Iranian influence. But then now it becomes pretty clear that this was just a plan. Pero ahora ya está bastante claro que todo esto fue solo una maniobra. Ya sabes, algo así como, vamos a decirle a los iraníes lo que quieren oír. Porque en realidad, lo único que nos preocupa, lo único, es abrir el estrecho de Hormuz. Y creo que eso ya ha calado y ha provocado un cambio de pensamiento dentro del liderazgo iraní. Eso quedó reflejado cuando el líder supremo dijo algo como, mira, en lo que respecta a estas negociaciones con Estados Unidos, no estoy del todo de acuerdo con esto. Sin embargo, el honorable presidente y otros miembros del equipo negociador me han convencido de que aquí hay una posibilidad real de que Irán obtenga ciertas ventajas políticas y económicas si sigue adelante. No lo dijo exactamente con esas palabras, pero ese era el sentido. He didn't say it in those terms, but this was the gist of it.